listo, le voy a invitar que abras la palabra del Señor en Jonás. Estamos en esta serie de Jonás. Y hoy lo que vamos a ver es algo muy interesante. Vamos a empezar en el versículo 17 del capítulo 1 y vamos a ir a través de todo el capítulo 2. Abra su Biblia, abra su aplicación, y si no tiene ninguna de las dos, tenemos Biblias. Si usted gusta una, llevarse una, son gratis. Y también va a estar en nuestras pantallas, por supuesto. Usted dirá, bueno, pastor, ¿por qué comienza en el versículo 17? ¿Por qué no terminó el capítulo 1 la semana pasada? Bueno, si usted no sabía, la Biblia cuando se escribió no tenía capítulos ni versículos ni nada de eso. No tenían esas divisiones. Era todo un mensaje de principio a fin. Entonces, como predicadores o pastores tratamos de buscar en qué segmentos de la palabra de Dios está el mensaje que queremos compartir con usted. Y por eso hoy comenzamos del versículo 17, el capítulo 1, después a través de todo el capítulo 2. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió desde el seno del Seol. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Vea lo que está pasando ahí. Déjame explicar rapidito lo que está pasando ahí. Jonás está huyendo del Señor, ¿se acuerda? Porque Dios le mandó a hacer algo que él no quería hacer. Desobedeció. Se fue en dirección opuesta a donde Dios lo había mandado. Yendo en dirección opuesta, se subió a un barco y en medio del mar, mientras él iba tranquilo, dormido en el barco. Dios manda una tempestad, permite una tempestad, y esta tempestad es tan fuerte que los marineros se asustan, no saben qué hacer. Y entonces viene Jonás y dice: yo sé qué es lo que está pasando, yo entiendo perfectamente lo que está, es mi culpa. Así es que tómenme, dice, y tírenme al mar y todo va a estar bien. Y bueno, los marineros asustados lo hacen, lo tiran al mar. Y entonces comienza él, en medio de la tormenta, pues a hundirse. Como vemos ahorita en el capítulo 2, dice, llegué hasta las raíces de las montañas. Las raíces de las montañas están en lo profundo del mar. Ahí comienza la tierra. Y entonces él está yéndose en su descenso. ¿Se acuerda que le hablé de un descenso hace los que han estado aquí las últimas semanas? Y él continúa descendiendo hacia abajo en su desobediencia. Esto es lo que está pasando en la vida de Jonás. Todo porque no quiso obedecerle a Dios. Y entonces Dios manda un pez grande, dice, para que se lo tragara. Y entonces este pez se lo traga. Lo que nunca entendió Jonás en todo este proceso hasta ahorita es que Dios estaba permitiendo todas estas cosas por una razón, y una razón nada más: el llamar su atención, regresarlo hacia Él para que continuara el propósito de Dios siendo una realidad en su vida.
Pero Jonás no lo podía ver. Jonás no lo podía ver porque él estaba más concentrado en aquellas cosas que él miraba y no en lo que Dios le quería dejar ver. No era una venganza de parte de Dios tampoco. No era la venganza de no me obedeciste, te portaste mal, ahora viene el castigo. No fue eso, porque ese no es el Dios de la Biblia. No es Dios. Dios no nos manda castigos a sus hijos para, ¿verdad? Nos disciplina de ciertas maneras y permite ciertas cosas en nuestra vida, pero para un propósito, no para castigarnos nada más, sino para llamar nuestra atención, igual que Jonás, para atraernos nuevamente a Él, para que su plan y su propósito continúe siendo una realidad en nuestras vidas. Y eso es lo que está pasando. Aquí está Jonás ahora en el vientre del pez. Miren lo interesante. Porque Jonás pasa 3 días y 3 noches ahí. Por supuesto, ya esto lo expliqué la semana pasada, que es un simbolismo de la resurrección de Cristo también. Pero vea el corazón de Jonás. Él esperó 3 días y 3 noches en ese pez. Yo no sé usted, pero yo desde que hubiera visto la tormenta, yo me hubiera entregado, yo no sé, inclinado al Señor a pedirle perdón y mirar que Dios, cómo me va a ayudar en medio de la tormenta antes que ese barco se quiebre. Pero no Jonás. Usted empieza a ver el corazón de Jonás. El corazón de Jonás prefiere inclusive morir ahogado que regresar a obedecer a Dios. Vea lo que está pasando en el corazón. Y todos aquí tenemos un Jonás en nosotros. Y aquí está Jonás en toda esta situación. Y quizás algunos estén preguntando en este momento, bueno, pastor, esa historia de Jonás y el pez, ¿eso realmente pasó? ¿Es realidad? ¿Puede un hombre sobrevivir en el vientre del pez? Déjeme decirle, déjeme de contestar esa pregunta de esta manera. Quizás humanamente o biológicamente, o no sé cómo decirlo, quizás es posible que alguien no sobreviva 3 días y 3 noches. Quizás unas horas posible, no sé. Pero 3 días y 3 noches posiblemente no. Pero aquí está el asunto. Aquí no está hablando simplemente de una historia de un hombre. Aquí estamos hablando de la historia de un Dios, ¿cierto? Dice que Dios fue quien designó a este pez que se tragara a Jonás. Dios, el dueño, el creador de todas las cosas que existen, del universo, de todo lo creado, designa a este pez para que entonces esto que estaba pasando no era algo natural, era algo sobrenatural, era un milagro realmente. Dios estaba llevando a cabo un milagro para hacer algo en la vida de Jonás. Y por supuesto que sobrevive. Y sobrevive porque es Dios quien ha designado que pase esto. Y todo lo que Dios designa que pase, hermanos, va a pasar. Dios no está encajonado en nuestra ciencia, en nuestra biología, en nuestro etcétera, etcétera. No, Dios es el creador de todas las cosas. Él es soberano sobre todas las cosas y Él puede hacer como Él plazca, cuando Él le plazca, como le plazca. Entonces, una de las cosas que quiero que veamos en estos versículos, mis amados, es que la gracia de Dios nos muestra la condición de nuestro corazón. La gracia de Dios nos muestra la condición de nuestro corazón. 3 días pasaron. Y entonces Jonás se acuerda de Dios. Y entonces dice, Señor, y empieza él a orar. Ahora, aquellos que son estudiosos de la Biblia, yo no sé si se fijaron, pero toda la oración de Jonás, de principio a fin, o sea, el capítulo 2, toda la oración de Jonás son salmos que están escritos. Usted puede regresar hoy en la tarde como tarea o en la semana, y usted regrese y busque todos los salmos que Jonás usa en su oración. Él usa diferentes pedazos de salmos en su oración, comenzando con el Salmo 18. Él empieza, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que Jonás, por supuesto, era un profeta de Dios, conocía la palabra de Dios. Conocía tanto la palabra de Dios que no ora a Dios con sus propias palabras, ora a Dios con la palabra de Dios. Wow, déjeme decirle entre paréntesis, el orar con la palabra de Dios es algo poderoso. Las dinámicas, un día vamos a enseñar acerca de las dinámicas de oración. Y una de las dinámicas poderosas de oración es cuando oramos la palabra de Dios.
Y Jonás está haciendo precisamente esto. Quizás él sabe las dinámicas de oración, yo no sé. Pero él no ora y dice, ay Señor, perdona. No, él viene y toma los textos de los salmos para orar a Dios. Él conocía la palabra de Dios. Aquí estaba el problema. Conocía la palabra de Dios, pero no la estaba aplicando en su vida. Qué triste, porque así somos muchos de nosotros. Y Jonás entonces estaba en este dilema de que por desobedecer a Dios, ahora está aquí, en esta situación. Sabemos que fue un profeta que obedecía a Dios, él llevaba la palabra de Dios, pero en el momento en que Dios lo manda a hacer algo que está fuera de sus intereses, fuera de su comodidad, de su estatus, etcétera, entonces él prefiere y decide no obedecer a Dios. Wow. Esas cosas, sus preferencias, sus estatus, su bienestar, su comodidad, le eran más importantes que obedecer a Dios, mis amados. Su paradigma, sus prejuicios, su religión, su filosofía, su ideología, se anteponían a la voluntad y propósito que Dios tenía para Nínive, pero también para Jonás. Y hay muchas personas, incluyendo aquellos que muchas veces nos llamamos cristianos, que estamos en el mismo dilema que Jonás. Algunos no obedecerán a Dios en su pureza sexual. Tratan de obedecer a Dios en muchas otras cosas, pero le fallan a Dios en su pureza sexual, por las razones que tú quieras dar. Algunos no obedecerán a Dios en el área de la fidelidad. Fidelidad a Dios primeramente y fidelidad inclusive a tu cónyuge, a tu familia. Tienes paradigmas o razones para decir, bueno, es que yo caí o yo hice esto porque das razones. Obedeces a Dios en otras cosas. Algunos no obedecen a Dios o no obedecerán a Dios en el área de administrar sus bienes y talentos. Hay personas que no son generosas. No pueden renunciar a lujos o a cosas para invertir en el reino o la misión de Dios. No son fieles en sus diezmos y ofrendas porque el dinero se ha vuelto aquello que le da sentido y seguridad a su propia vida. Algunos no obedecerán a Dios en el área familiar, no guiarán a sus hijos a la voluntad de Dios. Porque para ellos es más importante que el hijo o la hija tenga una carrera universitaria, que no hay nada malo con eso, o alguna carrera atlética antes de formarlos para que sirvan a Dios. Algunos no obedecerán a Dios en el área del tiempo. No vienen, no se conectan a la iglesia para seguir creciendo, servir quizás al Señor, porque siempre hay algo más importante. A veces el trabajo, el negocio, los deportes, la playa, yo no sé, pero cada vez le damos tiempo a Dios. Pero en el momento que hay algo más importante, entonces ya no tenemos tiempo para Dios. Y entonces muchas veces llegan las tormentas a nuestra vida. Cuando menos lo esperamos y estamos en lo profundo y en medio de una situación grave o grande, mis amados. Y entonces nos damos cuenta en dónde estamos y en dónde está nuestro corazón. Es ahí, en las tormentas, es ahí, en lo profundo, es ahí, en el vientre del pez, que muchas veces es el único lugar donde podemos darnos cuenta en dónde estamos, la condición de nuestro corazón. Y muchas veces, inclusive cuando estamos ahí, queremos culpar a Dios o cuestionamos a Dios y le decimos, bueno, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás permitiendo esto? O sea, sáqueme de aquí, por favor. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has olvidado de mí? Cuando somos nosotros, igual que Jonás, los que nos hemos alejado de Dios. Y cuando estamos lejos de Dios y empiezan a suceder todas estas cosas, empezamos a cuestionar. Pero es ahí donde, igual que Jonás, como vimos en los versículos que acabamos de leer, es ahí donde Dios muestra en dónde está nuestro corazón. El corazón, cuando estamos ahí, y entonces se crea
en la tormenta o en el vientre del pez o en las profundidades, pasa una situación y se crea un corazón quebrantado, o la crisis de un hogar quebrado, o las frustraciones financieras que muchas veces pasan, el trabajo perdido, por ejemplo, o la mala salud que muchas veces pasa. Son cosas que Dios muchas veces va a permitir en nuestras vidas para llamar nuestra atención, mis amados. Pero más que llamar nuestra atención, es para mostrarnos en dónde está nuestro corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? Va a mostrar la condición de nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para simplemente mostrarnos? No, para mostrarnos y entonces traernos de regreso a Él. Ese es su objetivo final. Mis amados, Dios es implacable en su búsqueda de aquellos que Él ama. Él va a encontrarse contigo en cualquier etapa, situación o circunstancia que estés pasando, donde te encuentres, para recordarte acerca de su gracia, mis amados. Y nos va a perseguir porque nos ama y no te va a dejar en paz hasta que regreses y hasta que ver cumplido su propósito en nuestras vidas. Dios lo va a hacer a aquellos que Él ama. Él no te va a dejar en paz hasta que entonces regresarte y ver su propósito cumplido en tu vida. Eso me lleva al segundo punto. La gracia de Dios nos muestra la necesidad que tenemos de Él. Jonás estaba en un lugar profundo, oscuro. Mis amados, quizás se le había ido la esperanza. Y esto es lo que muchas veces ocurre en estos lugares oscuros. Un matrimonio roto, un accidente que lo cambia todo quizá, un mal informe de salud, una adicción que no puedes dejar, una infidelidad en el matrimonio, en el hogar. Y te sientes, cuando vienen ese tipo de cosas, te sientes aplastado y entonces nos acordamos de Dios y recurrimos a Él. Lamentablemente hay personas que solo recurren a Dios cuando están en medio de esa situación. Conozco algunos. Cuando están en medio de la situación o de la circunstancia, se acuerdan de Dios y recurren a Dios y buscan de Dios. Es más, hay personas que cuando están en medio de una tormenta o una situación, es cuando más vienen a la iglesia. Domingo a domingo, vienen a todos los programas de la iglesia, pensando que quizás así se pueden ganar el favor de Dios para que Dios les ayude en medio de la situación. Y Dios lo va a hacer en su soberanía, y si esa es su voluntad, Dios lo va a hacer porque nos ama. Pero la circunstancia no es simplemente para sacarnos de ellas y se acabó como que si fuera un deporte. No, mis amados, las situaciones Dios muchas veces la permite o muchas veces son por nuestras propias decisiones que llegamos a estos lugares como Jonás. Y Dios los permite, pero para mostrar nuestro corazón, la condición de nuestro corazón y para mostrarnos la necesidad realmente que tenemos de Él. Y cuando llegamos a un punto como esos, hay personas que entonces se dan cuenta y dicen, sí tengo necesidad de Dios, lo voy a buscar. Y buscan a Dios, pero pasado, resuelto el problema, la circunstancia, pasada la tormenta, ¿qué pasa? Nuevamente se olvidan de Dios. Y su relación con Dios es así como que tienen a Dios así a un lado, como que si es como, yo no sé, como un instrumento para que cuando las situaciones o las broncas vienen, entonces recurrimos a eso y como que ese es el arma secreta para entonces que todo salga bien. Muchas veces tenemos a Dios y muchas personas tienen a Dios de esa manera. Y Dios dice, esa no es el tipo de relación que yo quiero tener contigo. Yo quiero que te des cuenta de la necesidad que tienes de mí día a día en las cosas cotidianas de la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Alguien dijo, uno de los milagros más grandes es despertarnos en la mañana. Usted se va a dormir y usted no sabe nada. El abrir los ojos en la mañana y despertar es en sí un milagro. Y muchas veces nos olvidamos hasta eso de que es Dios quien nos da la vida cada día. Y entonces Dios nos quiere mostrar no solamente la condición de nuestro corazón,
Pero igual que a Jonás, le quería mostrar la necesidad que tenía de él. No en sus circunstancias solamente, sino en su vida entera. Habían cosas en el corazón de Jonás que necesitaban de Dios. Y hay mucho en nuestras vidas, en nuestros corazones, que no necesitan a Dios nosotros no necesitamos a un Dios para resolver solamente un problema, una necesidad. Eso no es lo que Dios desea en nuestras vidas. Dios desea que reconozcamos que la necesidad de un Dios, de un Salvador y de un Señor de nuestra vida para guiar cada paso de nuestra vida, todo el resto de nuestras vidas. Que podamos entender que tenemos la necesidad de un Salvador, pero no solamente de nuestro pecado, no, sino de que ayudarnos a transformar nuestro corazón para que no sigamos pecando en las decisiones que tomamos en nuestra vida, como familia, etcétera, en la vida de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, en la sociedad en que vivimos. En 4 meses usted va a votar por una persona en este país, aquellos que son ciudadanos. Tú necesitas la dirección de Dios. ¿Por quién vas a votar? Dice, no, pastor, yo ya sé. Pues espero que sea bajo la voluntad de Dios. Entre paréntesis. Después de esta serie, vamos a estar en una corta serie. Después les digo de qué se trata. Pero después de esa corta serie, en septiembre, vamos a hablar de tópicos de nuestra cultura y sociedad. Vamos a estar hablando del aborto. Vamos a estar hablando de LGBTQ+. Vamos a estar hablando de política. Vamos a estar hablando de varios, son como 6, 7 temas. Si usted quiere saber cuál debe ser nuestra posición como iglesia y lo que la Biblia enseña en cuanto a estas cosas, lo invito a que no se pierda esa serie que estamos ya preparando. Y ore por nosotros, porque esta es una de las series, esta es la tercera vez que yo voy a enseñar esto. Cada vez que enseñamos esta serie, hay una oposición tremenda, tanto interior como exterior. Le pido que esté orando por esa serie y por aquellos que vamos a estar predicando esa serie. Y no se lo pierda, para que como iglesia sepamos dónde debemos estar en estas cosas. Bien, entonces, mis amados, aquí está Jonás. Y muchas veces, igual que Jonás, tratamos, pero parece que regresamos al mismo lugar. Buscamos a Dios para que nos solucione el problema, la circunstancia, y salimos de eso, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Volvemos otra vez a una situación, un problema. Parece que las circunstancias nos siguen, los problemas nos siguen. Y nos preguntamos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué mala suerte, mala racha la mía? No, es quizás Dios permitiendo esas cosas a través de tus decisiones para llamar tu atención, para mostrarte dónde está tu corazón y para mostrarte la necesidad que tú tienes de Él. Eso es lo que está pasando aquí en la vida de Jonás. Y quizás algunos estén aquí diciendo, bueno, pastor, quizás el mensaje de hoy quizás no es para mí, porque yo no estoy pasando por ninguna circunstancia, yo no estoy así como en el fondo de algo, ni estoy en una tempestad. No, eso no es para mí. Pero déjame decirte algo. Lo que también estaba pasando en la vida de Jonás, como vemos en este capítulo, es que su relación con Dios estaba estancada. Y muchos cristianos, su relación con Dios está estancada. No están creciendo en su relación con Dios. Ya conocen a Dios, conocen de Dios, conocen su palabra, pero ya no experimentan la presencia de Dios en sus vidas. No saben ya ni qué es eso. Muchas personas o muchos cristianos, o que se llaman cristianos, no hay madurez espiritual. Tú ves personas en las iglesias que inclusive dicen que tienen muchos años de ser cristianos y tú ves su vida. Hermano, muchas veces se nota tu madurez espiritual en dónde estás. Se nota, la gente lo puede notar en tu manera de comportarte. No estamos experimentando esos ríos de los que habla el salmista, ríos de agua viva en mi ser. No estamos experimentando, no sabemos qué es eso. Más bien tenemos un agua estancada, que usted sabe lo que pasa con el agua estancada. Llega un tiempo en que empieza a oler mal. Muchos están ahí en ese tipo de relación con Dios.
cristianismo aburrido, no hay dinamismo, no hay nada emocionante realmente pasando en nuestra vida cristiana. Estamos como en un modo automático. Acepté a Cristo hace 20 años, pero aquí voy esperando que Cristo venga. O sea, ¿qué es eso? Esa no es la vida abundante de la que Jesús habló. Y muchos están ahí. O estás en una tormenta o estás estancado en algún lugar. Y Dios, tanto al uno como al otro, quiere ayudarnos a entender la necesidad que tenemos de Él. Están durmiendo espiritualmente y están entreteniéndose con otras cosas más. Con la televisión, los juegos, el trabajo, un pasatiempo quizás, las redes sociales. Los hombres y muchas mujeres ahora en día, la pornografía. Quizás algunos es la comida o una bebida, yo no sé. Y algunas de estas cosas comienzan a controlarnos y no te das cuenta que hay una necesidad en tu alma y en tu vida. Piensas que como no estás pasando por una gran tempestad, piensas que todo está bien en tu vida. Pero realmente lo que está pasando es que tu alma está hambrienta y sedienta de una necesidad que nada en este mundo puede saciar. Es más, la Biblia nos enseña eso, que hay un vacío en el corazón que solamente Dios y solamente Dios puede llenar en el corazón del hombre. Y aquí está una alma sedienta y dices, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no me siento, mi relación con Dios no es la misma? Me siento como lejos, como vacío, porque sigues saciando esa hambre y sed con otras cosas menos con buscar del Señor. Tratamos de saciar esa hambre con cosas de este mundo. Inclusive envidiamos, creemos que si puedo tener aquello o aquello que el vecino o el trabajo, si puedo tener este trabajo, que me paguen cierto, o que si puedo alcanzar esto en esta vida, eso va a satisfacer mi vida. Y lo alcanzas y sigues igual. Porque nada realmente llegará a satisfacer la verdadera necesidad que tu alma y tu corazón tiene de Dios. ¿Ya está el partido? No me lo pongan todavía. No vayas en la dirección incorrecta. No vayas en la dirección opuesta de la que Dios te ha trazado a ir. Mis amados, no tenemos mucho tiempo en esta vida. Le contaba a la congregación de la mañana, nosotros cuando llegó la luz a nuestra casa, inmediatamente abrimos nuestra casa y llegaron un par de familias. Entre esas familias llegó un muchacho que no era cristiano. Pobrecito él, llegó a la casa del pastor. Yo creo que salió así como... Y entonces lo agarré, hermano, y yo empecé a orar por ese muchacho y le compartí el evangelio y le hablamos de una cosa y le hablaba de otra. Él tenía unas ideologías, muchacho joven, tatuado así, ¿verdad? Y todo. Entonces, y ahí estaba, durmiendo en mi casa. ¿Quién es? Pues ahí estaba el muchacho. Dios lo llevó a mi casa y bueno, le vamos a predicar el evangelio. Pero una de las cosas, una de las pláticas y esto fue ayer se fue. Dijo, ya regresó, le dice a mi casa, ya me voy. Me dijo, pastor, ya me voy. Y le dije, yo voy a estar orando por ti. Me prometió que iba a visitar Crossroads un día de estos. Oren por él. Y entonces, pero ayer precisamente, una de las pláticas que tuvimos, él quería saber acerca de la eternidad. Y tuvimos una plática excelente acerca de la eternidad. Y yo le comentaba a él, decía, sabes, tenemos un tiempo corto aquí en la tierra. Y un día vamos a llegar y nos vamos a presentar delante del Creador y vamos a tener que rendir cuentas de qué hicimos nosotros aquí en la tierra. Y esto es para todos. Y mis amados, no tenemos mucho tiempo. El día va a llegar en que nosotros vamos a partir de este mundo y vamos a llegar y nos vamos a enfrentar al Creador de los cielos y de la tierra. Y déjeme decirle, tú no vas a decidir si entras o no. Él va a decidir si entras o no.
Si tú lees Mateo 25, y esto no es parte de mi sermón, pero ahí les va gratis. Si tú lees Mateo 25, dice que vamos a estar frente a Él. Y entonces Él, esto es el pueblo, estoy hablando del pueblo de Dios, no estoy hablando de gente de afuera, estoy hablando del pueblo de Dios. Dice que Él entonces, vamos a estar delante de Él, y entonces Él va a apartar a la derecha sus ovejas, dice Mateo 25, y a la izquierda a las cabras. Así dice, ¿por qué les llama cabras? Yo no sé, pregúnteselo a Dios. Entonces, dice que dirá a los de la izquierda, o sea, a las cabras: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Yo no sé usted, hermano. Es más, quizás ni lea Mateo 25, porque esas palabras son muy fuertes. El que tú llegues, el que tú te la pasaste toda tu vida en la iglesia y que tú llegues allá arriba y que te diga Dios, tú, aquí estoy, Señor, el crossroads, tú a la izquierda. Dios, hermano, en el momento en que diga a la izquierda, mejor ni te quedes, ya sabes lo que viene. Son palabras muy fuertes, hermano. Ok, paréntesis, y le voy a dar un anuncio. Como pastor, una de las cosas que yo oro, y Dios, esto es algo que Dios pone en los pastores. Yo tengo una pasión muy fuerte de ver a cada una de las personas que Dios pone en mi camino, verlas que puedan estar en la eternidad con Jesús. Yo oro por cada uno de ustedes, para que cuando el día venga, Dios pueda decirle a cada uno de ustedes: ven, tú eres mi oveja, vente aquí a mi derecha. Yo no quiero que nadie se vaya a perder, mis amados. Por eso, en un mes, comenzando el 14 de agosto, son los miércoles, yo voy a empezar una serie los miércoles que he titulado Soy realmente cristiano. Y esta serie es para cristianos. Soy realmente cristiano. Y ahí yo quiero caminar contigo y enseñarte y que lleguemos junto a la conclusión si somos ovejas o si somos cabras. Yo te voy a ayudar a que descubras si eres oveja o eres cabra. Y si eres cabra, permitir que el Espíritu Santo y el Señor te ayude a convertirte en oveja. Que la verdad yo no quiero que nadie en The Crossroads se pierda en ese día. Eso fue un anuncio miércoles 14 de agosto. Sea lo que sea que estés pasando, mis amados, en este momento, o si estás, se me fue el tiempo. O si estás estancado en tu vida, en tu relación con Dios, en tu caminar con Dios, mis amados, creo que Dios nos está hablando para que miremos dónde está, cuál es la situación de nuestro corazón y que en verdad podamos mirar la necesidad que tenemos de Dios, mis amados. Él quiere transformar nuestro corazón. Él quiere que podamos ver esa necesidad que tenemos de Él. ¿Qué vamos a hacer? Si estamos pasando por una tormenta o si sientes que estás en un lugar sin fondo, Dios, mis amados, no te ha abandonado, no te ha dejado. Es más, el hecho de que estés escuchando esto en estos momentos es prueba de que el Señor te ama y quiere llamar tu atención para entonces Él poder rescatarte, Él poder proveerte lo que necesitas. Él te está llamando la atención para atraerte de regreso a Él, para rescatarte, para restaurarte, etcétera, mis amados. Pero debemos nosotros en nuestro corazón reconocer la necesidad que tenemos de Él, no para que solamente cambie nuestra situación y nuestras circunstancias, pero para que cambie y transforme nuestro corazón y nuestra vida, mis amados. Debemos morir a nosotros mismos, debemos morir a nuestros intereses, a nuestros sueños, para que entonces podamos experimentar el rescate, la misericordia, la gracia y el poder de Dios y mirar su propósito cumpliéndose en nuestra vida. Solamente pasa así, mis amados. Si tú no mueres a tu yo, entonces lo que estás diciendo: yo soy el Señor, y quien está entronizado en el trono de tu corazón eres tú. Y Dios te va a permitir que tú continúes adelante.
Y van a venir tormentas y quizás vas a venir a Dios y quizás Él en su gracia, en su misericordia, Él va a obrar para cambiar. Pero lo que realmente Él desea en medio de esas tormentas, o que hoy nos demos cuenta, es de que no, la necesidad, tenemos una necesidad de un Salvador y un Señor en nuestras vidas para cada día de nuestra vida, no solamente cuando vienen las circunstancias. Jonás, el versículo 6 del capítulo dice: pero tú me sacaste tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor mío. Me encanta esa frase y ese versículo 6. Porque aquí está la situación. Cuando él dice, tú me sacaste, él está haciendo como que ya es libre, pero realmente todavía está en el estómago del pez. ¿Por qué dice eso? Aquí está el asunto. Porque cuando Dios empieza a cambiar nuestro corazón, no solamente nuestro entorno, porque Dios puede cambiar nuestro entorno y puede cambiar nuestra situación y nuestro problema y nuestras circunstancias si Él quiere. Pero déjame decirte algo, si no cambia nuestro corazón, vamos a estar en las mismas circunstancias, en los mismos problemas, en las mismas situaciones todo el tiempo. Pero cuando Dios empieza a obrar en nuestro corazón, a cambiar a transformar nuestra vida, nuestra perspectiva cambia. Y podemos estar en la circunstancia, en el problema, confiar en Dios y experimentar la alegría, el gozo, la paz del Señor, aún en medio de las circunstancias y las situaciones. Eso es lo que acaba de pasar con Jonás. Él ahora dice, wow, ya tú me liberaste. Todavía está en la panza del pez. Pero él, su circunstancia, su perspectiva ha cambiado. Él ahora él puede ahora realmente experimentar la salvación de Dios. Él puede ver la maravillosa mano de Dios obrando en su vida. Y debemos llegar verdaderamente a ese punto también nosotros, mis amados. A entender que el problema no son las circunstancias o las situaciones de la vida. El problema es, y era para Jonás, el estar lejos de Dios. Ese es nuestro problema cuando estamos lejos de Dios. Porque Dios, mis amados, o más bien nada con Dios es igual a todo. Pero todo sin Dios es igual a nada. Punto número 3, ya estamos por terminar en la recta final. La gracia de Dios nos lleva a decidir entre Dios y nuestros ídolos. En medio de este capítulo 2, o más bien en medio de todo el libro de Jonás, en medio, si usted cuenta los versículos, en medio está este versículo 8, donde dice, los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Lo que Jonás está diciendo es que cuando nuestra confianza está en algo más, estamos rechazando la misericordia de Dios. Y a eso la Biblia lo llama idolatría. Cuando algo tiene más valor que Dios mismo, cuando nuestra atención está, cuando nuestra confianza está en algo más que Dios, a eso Dios lo llama idolatría. Porque muchas personas dicen, inclusive cristianos dicen, no, yo no tengo el problema de idolatría, pastor, yo no tengo una imagen o yo no tengo esto. No, es que no hemos entendido lo que idolatría muchas veces es. Y para Jonás fue la fuente de su pecado, la idolatría. ¿Por qué? Porque él deseó mejor desobedecer a Dios y aferrarse a aquello que él pensaba, sus prejuicios. Para él era más importante su estatus, para él era más importante su comodidad, para él era más importante sus beneficios. Entonces no valoró a Dios ni lo que Dios lo había mandado a hacer. Y entonces se da cuenta que el amar y valorar a otras cosas más que a Dios es lo que le ha impedido experimentar la plenitud de la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque rechazó a Dios. Pero pastor, yo nunca he rechazado a Dios. Lo rechazamos cuando ponemos algo más en importancia más que a Dios. Todo pecado, mis amados, todo pecado, cualquiera que sea, comienza con el orgullo y el egoísmo de obtener algo más que a Dios.
En el Edén, cuando le fue presentada la oportunidad, básicamente lo que Dios quería es que le amaran a Él sobre todas las cosas. Pero cuando se le fue presentada la oportunidad, el ser humano deseó más aquello que a Dios. Y cuando nosotros deseamos algo más que a Dios, automáticamente estamos rechazando a Dios y diciéndole a Dios, hay algo más importante para mí que tú. Y eso es idolatría, cuando reemplazamos a Dios por algo más. Y nuevamente quizás nuestra reacción sea, no, yo no soy, quizás yo no soy. Cuando anhelas, cuando valoramos algo más que a Dios, cuando confías más en algo que en Dios, cuando anhelas más algo que a Dios. ¿Qué es eso en tu vida? Quizás algunas cosas ya el Espíritu Santo empieza a ponerlas en tu mente. Y algunas de esas cosas, no creas que es necesariamente un pecado o algo malo, por ejemplo. No, muchas veces, igual que Satanás le presentó la situación a Jesús, muchas veces la tentación va a ser cosas que son buenas. No hay nada malo en convertir 2 piedras en pan si tienes hambre. ¿Cierto? Jesús era Dios, no había nada malo en ser adorado, en ser el dueño de toda de la tierra, del planeta. No había nada malo en esas cosas. El punto es que cuando reemplazamos a Dios por algo más, entonces se vuelve un problema. ¿Cómo saber si tengo un ídolo en mi vida? Bueno, ¿a qué le estás dando más importancia? ¿Qué es aquello que tú le das demasiada importancia? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tus finanzas? ¿Las cosas materiales que tienes? ¿A qué le dedicas más tiempo? Haz un chequeo en ti mismo, en tu corazón. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿En qué cosas te estás esforzando más? ¿A dónde van tus recursos? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es aquello que haces lo necesario para obtenerlo? ¿Qué son aquellas cosas que es un deseo e inclusive trabajas para obtenerlo? ¿Qué es aquello que te mantiene despierto inclusive muchas veces? ¿Qué son aquellos que te da tristeza o te frustra o te desesperas cuando no lo tienes o lo pierdes? ¿En dónde encuentras tu satisfacción, alegría, es más, inclusive consuelo o refugio? Si algo en tu vida llena las descripciones de la lista que te acabo de dar, tienes un problema de idolatría. Y muchos están dando sus vidas a algo o un Dios que es temporal, va a desaparecer o nos dejará insatisfechos. Y después y cuando perdemos algo, vamos a querer, o cuando lo obtenemos, finalmente lo que pasa en nuestro corazón es que queremos el próximo ídolo en nuestro corazón. Queremos algo mayor, algo más grande, lo que sigue. Y Dios en su amor, en su perfecto amor, continúa llamando nuestra atención para mostrarnos en su gracia la condición de nuestro corazón, la necesidad que tenemos de Él y que uno de los problemas grandes que tenemos es la idolatría en nuestro corazón cuando comenzamos a reemplazar a Dios por otras cosas. Y por último, la gracia de Dios nos guía a la salvación del Señor. El capítulo termina en el versículo 9 cuando dice, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Es Jonás hablando con Dios. Señor, wow, sálvame. Me has salvado de esta. Yo sé que puedo confiar en ti. Así es que como tú me vas a salvar y yo sé que me vas a salvar, con voz de acción de gracias te voy a ofrecer sacrificios. Lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Vea lo que está pasando. Te voy a adorar, oh Dios. Es más, te voy a entregar mi vida. No, después de esto, oh Dios, lo entendí. Wow, este pez sí me dio una lección.
Dios, pero gracias porque tu favor, tu gracia me la has mostrado, ahora lo entiendo, veo en dónde está mi corazón, veo la necesidad. Y Señor, saliendo de aquí, yo te voy a honrar, te voy a adorar, voy a pagar mis votos a ti, voy a dar mi vida, voy a servir con los sugieres, me voy a inscribir en el Kids Week de voluntario. No, voy a dar mi tiempo, voy a dar más dinero a la iglesia, voy a hacer todo porque en verdad tú eres Dios y me has librado. Eso es lo que está pasando en el versículo 9. Lamentablemente, cuando tú ves esto y termina el capítulo, dice que Dios mandó al pez a vomitar a Jonás a tierra seca. Y cuando tú continúes, como vamos a ver en las próximas semanas, te lo voy a ir adelantando. Bueno, ¿cómo se le llama eso en las películas? Un spoiler, te voy a dar un spoiler, perdón. No te quiero arruinar la historia, pero ahí te va. Pero después que pasa esto, como vamos a ver en las próximas semanas a más profundidad, Jonás sí obedece a Dios y va y predica a Nínive. Y tú dices, wow, qué bárbaro, hombre cambiado. No, la verdad que no fue hombre cambiado. Y hay un Jonás en cada uno de nosotros. Porque él va y obedece a Dios y va a Nínive y predica lo que Dios le dijo que les predicara. ¿Y qué pasa? Dios tiene misericordia de Nínive y los perdona y los salva. ¿Y qué pasa con Jonás? ¿Cambió Jonás realmente el corazón? ¿Se arrepintió genuinamente Jonás? Y muchas veces, mis amados, es lo que pasa en nuestros corazones también. Y la gracia perfecta de Dios nos debe de guiar a tres cosas en nuestra vida: a la humildad, a la confianza o dependencia de Dios y a la pasión por Dios. Algunas personas son humildes, sobre todo cuando pasan por una situación difícil se vuelven humildes. Pero aquí está el asunto: hay humildad, pero ya pasando la situación, su confianza realmente nunca estuvo en Dios. Su confianza continúa estando en sus propias fuerzas. Hay otros que sí confían en Dios. Dicen, no, yo voy a confiar en Dios para mi vida, yo soy un hijo de Dios. Y es el tipo de cristianos que muchas veces son muy orgullosos, se creen mejor que los otros cristianos cuando todos estamos al mismo nivel. Y creen que como confían en Dios, pues yo me merezco las bendiciones de Dios, Señor, dámelas, las reclaman, le dicen a Dios esto y todo. Eso no es humildad, no es reconocer realmente cuál es mi posición. Y muchas veces, cuando tenemos estas cosas, ya sea que sea humildad o confianza o las dos, muchas veces se nos olvida que debe haber una transformación en nuestro corazón para estar apasionados por Dios, para realmente vivir la vida que Dios desea para nosotros, para permitir que el propósito y el plan de Dios que tiene para nosotros se cumpla en nuestras vidas, para que realmente haya una transformación en nuestro corazón, mis amados. Y muchas veces estas cosas solamente van a suceder en lo profundo del vientre del pez. No me tire piedras, pero es mi oración que cada uno de nosotros, Dios nos lleve en alguna ocasión de la vida al vientre del pez, para que realmente podamos ver ahí la necesidad que tenemos de Dios, para que realmente podamos entender la condición de nuestro corazón y para que realmente a través de la gracia de Dios podamos entender los ídolos que hay en nuestras vidas, muchas veces que ni nos damos cuenta, y entender que el único que puede salvarnos, el único que puede cambiarnos y transformarnos es Dios. Ponte de pie, hermano.